Muchas gracias, mi amado hermano Rodolfo. Dios le bendiga grandemente, hermano. Y también a nuestro amado hermano Román, que esta noche no pudo conectarse como es habitual, pero como usted decía, envió oportunamente ese audio también para dirigirnos en esa oración. Así que le damos gracias también a todos nuestros amados hermanos que son parte de esta iglesia local y aquellos que no siendo parte de la iglesia acá en Puente Alto, son parte también de la iglesia de Cristo y han seguido también edificándose a través de este ministerio solo por gracia. Que como siempre lo decimos, el nombre no es presumido, el nombre no es una frase cliché, sino que creo firmemente que cada uno lo lleva en su corazón porque todo lo que somos lo somos por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Nada merecemos. El estar aquí sirviendo al Señor, nuestro hermano dirigiendo, coordinando, presidiendo, nuestro hermano orando, en el caso mío presentando la palabra del Señor, realmente es un privilegio que nunca jamás pudiéramos haber merecido y es solamente por la gracia de Dios. Así que le damos gracias al Señor por estos medios también que nos permiten mantener las reuniones, mantener los estudios. Yo le doy gracias al Señor de manera particular que he recibido testimonio de hermanos que a pesar de la contingencia difícil que estamos viviendo todavía, ha sido de bendición este medio que el Señor nos ha permitido mantener, porque como decíamos, en una situación habitual, normal, los hermanos iban al local de reunión, nos reuníamos allá, pero ahora ha ocurrido la tónica de que las reuniones se han trasladado a cada hogar. Por lo tanto, no solamente escuchan los hermanos que son parte de la iglesia, sino que los familiares. De repente a regañadiente, pero ahí están escuchando y eso es bueno. Es bueno, yo le decía a una hermana mientras esté escuchando a la persona, la confianza de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y no sabemos los alcances que pueda tener en una trascendencia eterna el que la palabra de Dios llegue a la familia. Así que muy agradecido del Señor y como decía nuestro hermano, que el Señor nos aliente, nos fortalezca en este tiempo. Quiero, antes de continuar nuestro estudio de los días jueves, mencionar dos puntos. Primero, los agradecimientos que extiende nuestra amada hermana Miriam. Ella nos comunicó sobre la situación del fallecimiento de su tío Naldo Serrano, por quien estuvimos orando. Quizá alguien hoy día se entera por primera vez, avisamos a la mayoría de los hermanos. Falleció su tío por este virus COVID-19 y a pesar de la partida de su tío, ella nos decía que la familia en general estaba con mucha paz y tranquilidad. Él escuchó el Evangelio, él participó de algún modo de una iglesia cristiana, oyó la palabra del Señor y ahí queda la esperanza de que ahora él está en los brazos de Cristo, en la presencia del Señor, muchísimo mejor. Esa es la esperanza que tenemos y están todos bien tranquilos en ese sentido. Así que le extiendo a nombre de nuestra hermana Miriam los agradecimientos por las oraciones, los saludos, las condolencias que todos les hicieron llegar a ella en muestras de cariño, de afecto y también a toda la familia. Y el segundo punto es también agradecer al Señor por esta pequeñita que oraba nuestro hermano Román, que también hemos estado orando por ella, que es Olivia, de 9 años, porque el diagnóstico que ha recibido no es lo peor que se pensaba. Así que es cierto que igual requiere un tratamiento muy duro, muy desgastador y largo por lo demás, pero estaban bien agradecidos porque no era lo peor que se pensaba y que era muy probable que fuera eso. Así que también transmito los agradecimientos de la familia, los papás, la abuelita, por quienes también hemos estado orando y todos nosotros agradecemos al Señor por su gran misericordia que Él extiende a sus hijos. Así que eso quería comentarles antes de abrir la palabra del Señor. Ahí en Romanos capítulo 12, por favor, Romanos capítulo número 12. Estamos estudiando la epístola a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Todavía no terminamos el versículo 2 por el contenido variado que tiene y profundo. Así que vamos a dar lectura
a Romanos capítulo 2, versículo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice así la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra, añada bendición y nos dé la capacidad de entender su palabra y la sensibilidad de guardarla en nuestros corazones y ponerla por obra. Ya hemos hablado las primeras enseñanzas de este versículo 2 sobre no tener o tomar la forma del mundo, que es lo que Pablo le dice, sino que el llamado, la exhortación del apóstol es a vivir una transformación, una metamorfosis continua en nuestra vida mediante el cambio de mente, mediante la nueva mente en Cristo. Eso es lo que está diciendo, mediante la renovación de la mente. La vida del cristiano significa un ejercicio constante de ir cambiando mediante el cambio, también valga la redundancia, de la manera de pensar. El arrepentimiento no es un ejercicio solamente que se efectúa una y solo una vez el día de nuestra conversión. Ciertamente ahí ocurrió por primera vez el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar de manera de pensar. Esa es una obra que la hace Dios, es un milagro. Nosotros antes de la conversión pensábamos de otra manera. Teníamos concepciones y muchas de ellas eran religiosas también y filosóficas, pero no habíamos vivido la transformación, el cambio de mente, el cambio de perspectiva respecto al pecado y respecto a nosotros delante de Dios. Y el día de nuestra conversión fue por primera vez cuando no solamente dijimos que éramos pecadores, sino que hay algo más profundo ahí. Fue la primera vez que nos sentimos pecadores, porque ese es el milagro del Evangelio, que el hombre pecador se sienta pecador. Esa es la gran diferencia. El hombre natural puede decir y 1000 veces repetir, sí, soy pecador y somos todos pecadores. Pero el sentirse pecador, el sentir el peso del pecado, el sentir la culpa del pecado, es una obra que hace primeramente el Espíritu Santo y exclusivamente en el creyente. Es el arrepentimiento donde nosotros cambiamos de manera de pensar respecto a la perspectiva de nuestro propio pecado. Y cuando viene esa congoja, ese peso por el pecado, ahí aparece colosalmente la cruz de Cristo para llevarnos la culpa del pecado. Y por eso que siempre cuando hablamos de la cruz de Cristo y de la obra de Cristo nos apasionamos, porque es ahí donde todos nuestros pecados, pasados, presentes y los de mañana, son clavados en la cruz. Maravillosa gracia de Dios, hermano. Es para vivir siempre hablando de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo lo decía a los Corintios: yo no me he propuesto hablar otra cosa entre vosotros, sino presentar a Cristo y a este crucificado. Porque ahí está nuestra salvación, porque ahí está el perdón de nuestros pecados. Y en la muerte de Cristo obtenemos perdón de pecados, y en la resurrección de Cristo obtenemos la justificación, es decir, el ser declarados justos, absueltos del pecado, inocentes para con Dios. Imagínense tal privilegio. Y ahora lo comprendemos porque vivimos el arrepentimiento, el día de nuestra conversión. No obstante, la vida del cristiano es un constante arrepentimiento, es un constante cambiar la manera de pensar, porque todavía moramos en una naturaleza pecaminosa que nos lleva a desobedecer, que nos lleva a andar conforme a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, a nuestra propia concupiscencia, como lo dice Santiago. Por lo tanto, el llamado inicial del versículo 2 es no tomar la forma, los moldes del mundo, ¿cierto? Segundo, vivir la transformación progresiva mediante el cambio de mente, mediante la renovación de mente. Y la parte que estamos ahora analizando ya un par de semanas atrás, es que toda esta exhortación, incluyendo el versículo 1, en donde se nos dice que hay un cuerpo ofrendado, ¿no es cierto? Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, en una vida santa, en una mente renovada, tiene un propósito. No podría ser de otra forma. Toda la exhortación, todo lo que la palabra de Dios nos insta constantemente y diariamente, tiene un propósito. Y aquí en lo específico, en el versículo 2, dice que el propósito es para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El resto de nuestra vida, amados hermanos, hermanas, siempre va a ser el comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ese es el gran desafío.
Muchas veces hay cosas trascendentales que debemos vivir, decisiones trascendentales que debemos tomar, y es muy bueno comprobar cuál es la voluntad de Dios antes de tomar tal decisión. Ya leíamos ahí en Efesios, ¿no es cierto? Capítulo número 5, cuando el apóstol Pablo dice algo muy similar respecto a la voluntad de Dios. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. La vida del cristiano debe ser esa tónica. La vida tuya y mía debe ser esa tónica. ¿Cuál? Comprobar constantemente cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿qué es el deseo de Dios? ¿Cuál es su voluntad preferida? Porque también dijimos y describimos o definimos, mejor dicho, lo que es voluntad de Dios. Podríamos decirlo en términos muy simples, que es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea en su voluntad preferida? En otras palabras, podríamos también decir qué es su agrado. Siempre nos acordamos, hermanos, que así como la verdad tiene nombre propio, se llama Jesucristo, así también la voluntad de Dios tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Acuérdense que el Padre fue el que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El agrado, la complacencia, la voluntad de Dios se cristaliza en esta persona sin igual que se llama Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Ahora, en lo personal, en lo práctico, debemos nosotros siempre proyectarnos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces hay situaciones en que uno no encuentra explícitamente en la Biblia algún texto, alguna enseñanza para decir si lo que tengo que hacer, si lo que tengo que decidir es o no la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que son explícitas. No necesitamos orar para preguntar. No necesitamos indagar mucho o escudriñar mucho la Biblia para darnos cuenta de qué es o no la voluntad de Dios. Hay cosas muy explícitas, muy claras. No obstante, hay otras cosas que siempre nos debemos nosotros preguntar. La semana pasada poníamos un ejemplo muy práctico para la juventud, sobre todo la juventud que va naciendo o saliendo, mejor dicho, voy a decirle un término muy popular, saliendo del cascarón. Nuestros hijos, ¿no es cierto?, comienzan a crecer, comienzan a madurar, a hacerse adultos, en otras palabras, y van avanzando en sus vidas, y viene esta tónica de emparejarse, ¿no es cierto?, de casarse, que es lo que la Biblia manda. Entonces, la Biblia tiene instrucciones bien precisas respecto a las parejas de aquellos que son cristianos, creyentes, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Ahí hay una exhortación o un mandamiento o advertencia, podríamos decir también, bien explícita: no os unáis en yugo desigual. Y eso es importante. Nuestros jóvenes, sean hombres, sean mujeres, que puedan esperar la buena voluntad de Dios para que se casen bien, se casen con un creyente, con un cristiano, donde los problemas no van a faltar. O sea, eso tenemos que también desmitificarlo. La voluntad de Dios no es ausencia de problemas. La voluntad de Dios es resolver esos problemas en la perspectiva cristiana. Pero también ponemos un ejemplo que nos atañe a nosotros también, como dueños de casa en lo personal, en lo particular como los varones, respecto al liderazgo de la familia, al liderazgo de la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con mi vida, para con tu vida? Liderar. Nosotros estamos llamados a liderar. La voluntad de Dios directa, el agrado de Dios es que el hombre sea quien lleva el liderazgo. En el hogar, en la iglesia, en todo lugar donde nosotros nos desarrollemos. Fíjense que esto se desprende desde el Génesis, ¿no es cierto? El primer error del ser humano fue que quien lideró toda acción fue la mujer. No fue el hombre que fue a hablar con la serpiente, sino que fue la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Esto se hace vívido en la actualidad, es increíble. Estamos hablando de millones de años atrás. Y esto sigue ocurriendo. ¿Dónde están los varones? Una gran exhortación para ti y para mí, ciertamente, que debemos siempre buscar la voluntad de Dios respecto a nuestra
a nuestro liderazgo espiritual. No significa despotismo, no significa que yo soy el que golpeo la mesa y hago todo. No, no, significa liderazgo espiritual. Entonces hay muchas áreas, hermanos, muchas áreas que podemos nosotros presentarlas frente a la luz de la palabra de Dios para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Pero para eso es muy necesario no transformarse, no moldearse a lo mundano. El mundo te dice todo lo contrario. No tomar los moldes del mundo, sino que vivir esta transformación cambiando de manera de pensar. Antes de avanzar, nosotros estamos en un tiempo en que la iglesia está siendo permeada por todo lo contrario que estamos hablando. La iglesia se ha moldeado al mundo, la iglesia no está viviendo una transformación progresiva y no está cambiando la manera de pensar conforme a la voluntad de Dios, sino que conforme al mundo. Por lo tanto, de mala forma se comprobará cuál es la voluntad de Dios. Por eso que hoy día lo malo parece bueno y lo bueno parece malo. Nosotros cuando vemos las familias disfuncionales, ¿no es cierto?, que lo hemos dicho muchas veces, donde se altera la familia nuclear, una familia que es consolidada por un padre, una madre, los hijos, donde hay una estructura también de autoridad, padre, madre, hijos, ¿cierto?, se va viendo totalmente cambiada por una idea mundana. Entonces las consecuencias saltan a la vista. Por eso que es importante esta temática. Ninguno de nosotros puede decir que esto es algo ajeno a nuestra vida diaria. Todos los días, amados hermanos, vamos a tener que confirmar, comprobar cuál es la voluntad de Dios. En cosas que son fáciles de comprobar, pero también en cosas que son difíciles de comprobar. Por eso que hay que estar en sintonía con Dios. Bien, la semana pasada, hermanos, ya habíamos hablado respecto a esto sobre el deseo de Dios. Dios lo que desea lo hace. Su voluntad nunca va a ser truncada, siempre su voluntad va a prevalecer, pero dentro de este marco o esfera, lo hemos llamado de voluntad de Dios, asoma, para poder entenderlo, un concepto de voluntad directa o directiva de Dios, como guste llamarle, la voluntad perfecta de Dios, que es la que trae gloria a Dios, ¿cierto?, que es la voluntad preferida por Dios, pero también aparece este concepto de voluntad permisiva, que es la voluntad que Dios permite que el hombre en su desobediencia haga y que ciertamente no va a traer gloria a Dios, sino que va a traer consecuencias. Va a traer tristeza, va a traer pena, va a traer lágrimas y muchas veces muerte. Nosotros vemos hoy día el mundo, cualquiera podría culpar a Dios, ¿por qué Dios permite esto y aquello? ¿Se acuerda que muchas veces veíamos esta escena en la década del 80 cuando aparecía el hambre allá en África y los artistas se unían en este We Are the World y cantaban, ¿no es cierto? Y decían mucho, yo me acuerdo, ¿por qué Dios permite que estos niños mueran de hambre? Como que si el culpable fuera Dios. Es el hombre que en esta falta de justicia y de equidad permite la pobreza. ¿Saben ustedes, hermanos, que no debería existir pobreza? Por eso que nosotros confiamos, en lugar de abanderarnos con un color político y una idea política, confiamos cuando Cristo regrese, todo eso se va a terminar. Un hermano me hacía la pregunta por internet, por el correo electrónico, y le respondía yo, qué maravilloso va a ser el tiempo del milenio, porque va a haber un reinado justo, va a haber un reinado de equidad, de justicia, de paz, de sanidad, donde el conocimiento de Dios se va a esparcir por todos los confines de la tierra, donde Satanás va a ser encarcelado. Imagínense ustedes, es otra humanidad la que va a vivir ese tiempo que se llama el reinado justo del Mesías o milenio, que ciertamente hoy día no lo vemos por ninguna parte, que ciertamente todo aquello confirma de que el reino no está presente todavía. Espiritualmente podríamos decir que sí, todo creyente es parte del reino de Dios espiritual, pero el reino que promete la Escritura, el mismo que cita el Señor Jesucristo, venga a tu reino, aún no se ha cumplido esa profecía. La voluntad de Dios, perfecta, directa, preferida, será una realidad en Cristo Jesús cuando Él regrese por segunda vez. Por lo tanto, su deseo, amados hermanos, siempre va a prevalecer, aún inclusive en nuestra propia desobediencia. Es algo difícil de entender ciertamente. Me apasiona un poco, pero cuando uno empieza
muchas veces uno, aunque lea un versículo en el día, medítelo todo el día. No es una idea productiva de leer y leer la Biblia sin entender nada. La religión hace eso. Lea la Biblia en 365 días. Llega al final de año y no ha entendido nada. No, la Biblia le va a faltar días para leerla, para irla comprendiendo y meditando en ella. Así que no se apresure. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno se pone a pensar en la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, uno como ser humano natural podría decir, ¿por qué permitió el Señor, por qué permitió, note la palabra, permitió, permisividad, que Satanás se revelara en el cielo? Porque de allá partió todo, hermanos. Nadie puede negar eso. Y ahí es donde uno ve que todo está encerrado en la voluntad de Dios. Difícil de entender. Pedro decía, lo enseñaba, hay cosas difíciles de entender. Pero no porque sean difíciles de entender las vamos a negar. Nosotros no estamos aptos para entender muchas cosas. Hay cosas que dice el corito ese, yo no comprendo. Lugares hay donde yo nunca iré. Pero una cosa sí sé, y es verdad, que Dios es real porque lo tengo en mi ser. El que Dios haya venido a morar en tu vida, en mi vida, nos permite ir primero sometiéndonos, primero doblando la cerviz, destruyendo ese orgullo que antes no nos permitía aceptar la palabra de Dios, pero ahora, aunque se haga muy difícil de entender, nosotros sabemos que es la verdad. Dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. El salmista reconoce que sin la enseñanza de parte de Dios nos es muy difícil hacer su voluntad. El Señor Jesucristo, eso es Salmo 143, verso 10. Mateo capítulo 6, verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La Biblia nos dice que Jesucristo nos dejó sus pisadas para seguir, para actuar como Él, para pensar como Él. Sabemos que es muy alta la demanda, nunca vamos a llegar a ser igual que Él. El apóstol Pablo llegó a decir, sed imitadores de mí, decía él, como yo de Cristo. Es decir, en la medida que estamos más cerca de Cristo a través de su palabra, vamos a ir caminando en su sintonía, en sus pisadas. Un gran desafío, pero ese es el cristianismo verdadero. Porque lo que nosotros nunca queremos predicar acá es una idea religiosa. Es un listado enorme de códigos religiosos que usted tiene que guardar para ser salvo. No, la vida cristiana es una relación, no es una religión. Es una relación con Dios. Una relación personal, de amistad, de súbdito a un rey, ¿no es cierto? Pero también de amigo. Es increíble cómo se reúnen esos dos conceptos. Tú eres un súbdito del rey, yo soy un súbdito del rey, pero además dice la Biblia que somos amigos con el Señor. Y Él nos revela sus misterios, sus secretos, porque somos sus amigos. Qué tremendo privilegio, ¿no es cierto? Ahora, este pasaje, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo respecto a una profecía conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor dice, no porque me diga Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. El hablar de Jesús, el decir Señor Jesús, el decir incluso aleluya y gloria a Dios, no es garantía de nada, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Hay una sola, estar en su Hijo. El que no está en Cristo no puede agradar al Padre por más que haga milagros, por más que eche fuera demonios, por más que haga sanidades. Eso también está en el contexto. Es dramático ese evento, ese acontecimiento, porque dice, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos esto y aquello, y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No hay nada más dramático, hermanos, que el Señor diga a un individuo, no te conozco, no sé de dónde eres. Por eso que no consiste en decir yo conozco a Dios. En la salvación consiste en que Dios te conozca a ti. Por eso que Pablo lo dice a los romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El que hace la voluntad de mi Padre, el que está en Cristo, que está en sintonía con el Hijo,
es aquel que va a entrar en el reino de los cielos. No hay otra manera de entrar en el reino de los cielos, amados hermanos, sino estando revestidos de la justicia, de la obra, de la excelencia, de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo comentamos la semana pasada básicamente. Entremos al siguiente pasaje, Mateo 26:42. Mateo 26:42, si lo quiere apuntar y buscar en su Biblia. Dice así: otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Bien, ahí nos quedamos prácticamente al final de la reunión pasada, porque Getsemaní es un momento apasionante, es un momento estremecedor, donde el Señor Jesucristo comienza a angustiarse en gran manera, donde Él se prepara, ¿no es cierto?, haciendo referencia a la profecía de Isaías, donde Él afirma su rostro como un pedernal, rumbo al último de los montes que debía escalar, que es el monte de la calavera, el Gólgota, donde Él iba a morir. La muerte de Cristo no fue un hecho azaroso, no fue un hecho circunstancial, fue algo que estaba determinado desde antes de la fundación del mundo que sucediera. En la voluntad de Dios, en la eternidad de Dios, ahí venía la proyección de la cruz de Cristo. Y todas las profecías se cumplen en Cristo. Y resulta que nadie lo acompañó a orar, nadie lo acompañó para ese tiempo de plena angustia. Dice el texto inclusive ahí en Mateo 26:42, en ese pasaje de Getsemaní, dice que le pidió a los discípulos que oraran porque su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y nadie lo acompañó, ni aun el que le juraba fidelidad, amados hermanos, que era Pedro. Pero hay una expresión tremenda cuando él está viviendo lo que significa su humanidad, porque en Getsemaní nosotros vemos claramente que Cristo no solamente era Dios, sino que era Dios hombre. Es la unión hipostática que se llama, que la mencionábamos la semana pasada, que significa estas dos naturalezas de Cristo, 100% Dios, pero también 100% hombre. Los primeros siglos se veían dos corrientes de pensamientos, básicamente herejías. Unos que defendían que Jesús solamente era Dios, y otros que decían que solamente era carne, solamente era hombre. Pero nosotros leemos los relatos bíblicos y nos damos cuenta que Él nunca dejó de ser Dios, pero sí se hizo hombre. Es el misterio de la piedad. Pablo lo dice a Timoteo, ¿no es cierto? Grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. Bueno, en Getsemaní se revela de manera clara de que Él está padeciendo como hombre, estaba siendo afligido como hombre. El evangelista Lucas ahí lo declara de manera más precisa en términos médicos. No obstante, ¿no es cierto? No olvidemos que Lucas era médico, y es el único que relata ese momento de angustia, tanto así que su sudor, el sudor de Cristo, era tan intenso que caía al suelo como gotas de sangre. Y hace referencia a un ángel que bajó para fortalecerle. Ese ángel que le fortaleció, esa presencia angelical que fortaleció a Jesús hombre, hace referencia a lo que dice Hebreos capítulo 5, cuando dice que Cristo en los días de su carne, es decir, Cristo el preexistente, el Hijo de Dios hecho carne, aprendió la obediencia en medio de súplicas, en medio de llantos. Y el Señor lo fortaleció. Y fue oído, dice el texto, oído a causa de su temor reverente. Todo eso aparece en Getsemaní. Getsemaní es un lugar maravilloso para meditarlo, para leerlo, para releerlo toda tu vida y meditarlo, amado hermano. Pero hay una expresión que a mí me llama enormemente la atención. El Hijo de Dios dice, sabiendo lo que venía, usa esta expresión, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La pregunta es, ¿a qué se refería esto? La copa. ¿Cuál es la expresión más típica de la copa? ¿Qué encierra este símbolo de la copa? Bueno, el mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro, cuando Pedro quiso reconvenir toda la situación, quiso, comillas, defender al Señor, ¿se acuerda? Cortando la oreja a Malco.
el Señor le dijo ahí en Juan 18, ¿no sabes que la copa que me ha dado el Padre la he de beber? ¿A qué copa se refiere? Bueno, al padecimiento final, donde toda la carga del pecado iba a ser sobre el cuerpo santo del Señor, donde toda la ley se cristaliza en Cristo. Acuérdense que en la antigüedad el animalito, ¿no es cierto?, sea un cordero, etcétera, era la víctima donde todo el pecado del pueblo era cargado a ese animal que no tenía arte ni parte en el pecado del pueblo, un sustituto inocente. De modo que la copa es el tiempo del sufrimiento, de la ignominia, de la afrenta, de la muerte en la cruz. Pero no obstante, nos deja aquí la enseñanza tremenda de que el Hijo le dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Gran enseñanza, amados hermanos, porque nuestras oraciones siempre van apuntadas a beneficios, a placeres, a un estado realmente de plenitud. Nosotros creemos que el Evangelio es ausencia de problemas. Nosotros siempre hemos comprado esa idea de un Evangelio que nos va a restaurar las finanzas, nos va a restaurar la salud, nos va a restaurar el matrimonio, nos va a hacer próspero en todo sentido. Pero no es así. Desmitifiquemos, desmoronemos por el Evangelio verdadero lo que es el Evangelio falso. El Evangelio falso es un Evangelio satánico, si le pudiéramos llamar evangelio, ¿no es cierto? Satanás ofrece poder, ofrece sanidad. ¿Se acuerda cuando tentó al Señor? Todo esto te daré si por tanto me adorares. Espectáculos, lánzate y ángeles te sostendrán. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Todo lo que ofrece Satanás es beneficio y placer y satisfacción humana. Pero el Evangelio verdadero no es así. Note usted que aquí Cristo está previo a la muerte, previo a la afrenta, previo al látigo. ¿Se acuerda que hablábamos de este bastón de la justicia romana que los verdugos usaban? El taxilatum, flagellum taxilatum, que era una especie de bastón con cuerdas y en las puntas de las cuerdas incrustaciones de metal, de hueso que arrancaban la espalda del azotado. Era voluntad de Dios, hermano. Y era la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo poder entender eso? Solamente en la perspectiva del Evangelio, solamente en la nuevamente en Cristo, solamente en la perspectiva de una transformación continua. De otro modo no podemos entender el Evangelio. Entonces Cristo nos enseña una tremenda lección. No se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Aquí lo dice en el texto selecto acá. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Gran enseñanza, hermanos, y aquí nos abre también un paréntesis para poder hablar de un gran ejemplo de lo que es pedir al Señor. Es tan importante saber cómo pedir. Mire, yo lo invito ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Mire lo que dice esta frase tremenda. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Santiago dice, pedís y pedís mal. ¿Se acuerda? Porque pedís para vuestros deleites. Nosotros normalmente pedimos salud física, felicidad, ¿no es cierto?, plenitud en el trabajo, en la casa, en todas partes, y cuando vienen los remensones decimos, bueno, ¿qué es esto? ¿No soy cristiano yo? Bueno, amado hermano, amada hermana, te debo decir, el cristianismo nunca ha significado falta de problemas, ausencia de dificultades, ausencia de adversidades. Mientras ahora cuando iniciábamos la reunión, nuestro hermano Rodolfo citaba esto de
Satanás que estorba. Y me acordaba al tiro de dos textos que está en Romanos y en Tesalonicenses, donde Pablo dice que Satanás es un estorbo, que querían hacer algo, pero algo ocurrió que nos estorbó, dice Pablo. Siempre Satanás quiere poner estorbo, al menos quiere robar el gozo. Muchas veces nosotros tenemos una perspectiva clara, una actividad clara, pero aún así Satanás quiere robar el gozo. Pero nunca te olvides, hermano, hermana, que aún eso lo permite Dios, porque Él nos quiere siempre dependiendo de Él. Por eso que no nos da una plenitud. Y por eso que vamos entendiendo que el Evangelio no es plenitud de alegría, sino que dificultades tras dificultades en la medida que cada uno pueda recibirlas, porque el Señor dice también, el Señor no le dará a cada cual que no pueda, ¿no es cierto?, soportar tales tentaciones o cargas. El Señor es sabio en eso y el Señor es fiel. Ahora, en esa perspectiva acá de Romanos 8, 26 al 27, yo me quedo con esta frase, que el Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ni siquiera sabemos pedir como conviene. Hay un pasaje, hermanos, que siempre nosotros lo cotejamos o lo correlacionamos para aprender sobre este tema de pedir. Uno dice, ¿será voluntad de Dios pedir por esto y por esto otro? Mire, si nosotros vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo 13 y 14. Juan capítulo 14, verso 13 y 14, dice así: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bien, estos textos, estos versículos, son bastante determinantes, ¿no es cierto? Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces muchos toman esta enseñanza aislada, desconectándolo de toda la Escritura, desconectándolo de la cuarta regla de interpretación que es muy importante, que es la correlación. Toda instrucción usted debe correlacionarla. ¿Qué significa correlación? Llevar una instrucción a todos los otros pasajes que hablan de aquello para confirmar la enseñanza completa. Entonces, si nosotros cerramos la Biblia en estos pasajes, entramos en enseñanzas falsas que dicen, oye, tú eres hijo del rey, todo lo que le pidas al Padre, en el nombre de Jesús, Él te lo dará. Entonces yo he escuchado a muchos que piden, ¿no es cierto?, prosperidad y que piden mansiones y piden sanidades y piden esto, y el Señor te lo tiene que dar porque Él prometió que te lo daría. Pero cuidado, porque esa no es la enseñanza. Estos versículos, si bien en simple lectura son determinantes, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Versículo 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, nosotros vemos que no todas las cosas que uno le pide se hacen o se dan. ¿Y qué le dicen los falsos pastores y enseñadores? Te falta fe, te falta insistir, falta cadenas de oración, como que si nosotros acumulamos oraciones, le vamos a torcer la mano a Dios. No, amados hermanos, estamos estudiando sobre la voluntad de Dios. Lo que va a prevalecer siempre es su voluntad. Ahora, en este aspecto de correlación, en este aspecto de correlacionar este texto, nos encontramos con, si lo quiere apuntar como referencia o también buscarlo, con Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, mire lo que dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí no basta con pedir por pedir, hermanos. Lo que tú quieras, aún pidiendo cosas que parecen buenas. Nuestras oraciones, amados hermanos, siempre deben ir acompañadas, igual que el Señor Jesucristo nos enseñó, con esta expresión, si es tu voluntad. No depende de lo que nosotros queramos. Muchas veces pensamos que orar por eso y querer que se obtenga eso es lo bueno, es lo correcto, pero quizás no es la voluntad de Dios. Cuando uno vive en esa perspectiva,
uno va triunfando sobre aquellas frustraciones que se vienen a nuestra mente, ¿no es cierto? Triunfando por el poder de la palabra de Dios, no por una fuerza propia, en el sentido de que uno dice, es la voluntad de Dios la que va a prevalecer. Pero cuando hay un cristianismo falso, el creyente vive frustrado. ¿Por qué? Porque pide y no recibe respuesta. Y como sus enseñadores le dicen, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor, lo daré, y lo enseñan determinantemente, creen que hay que pedir y el Señor tiene que dar. No, hermano, eso no es una enseñanza correcta. Getsemaní nos enseña a pedir conforme a su voluntad. El leproso, cuando habló con el Señor Jesucristo, le dijo, si tú quieres, si es tu voluntad, si es tu agrado, tú puedes limpiarme. Y ocurrió que el Señor extendió misericordia al leproso y le dijo, quiero, sé limpio. Y al momento, la lepra le dejó. Amados hermanos, Getsemaní nos enseña a orar. Nos enseña a entender que el Evangelio no es Vilsipap, como decimos nosotros los chilenos, ¿no es cierto? Es decir, un mundo de fantasías, sino que es el camino angosto, el camino estrecho que el Señor nos ha permitido transitar. Nosotros nunca olvidemos, hermanos, que el Señor nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. No siempre la voluntad de Dios es que nos riamos. A veces la voluntad de Dios es que lloremos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder siempre, constantemente estar comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos, hermanos. Padre Celestial, vamos a tu presencia una vez más, como nuestro hermano nos dirigía, dándote gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Porque si no fuera por todos esos atributos que nos conceden salvación, no podríamos estar en tu voluntad, Señor. Pero gracias porque lo primero que hiciste con nosotros, los que por gracia somos creyentes, es ponernos en Cristo, introducirnos en Cristo, para estar en tu voluntad. Gracias, Padre, porque ahí está tu agrado. Ahí está tu voluntad preferida. Ayúdanos, Señor, ahora, como creyentes, como hijos tuyos, pero que aún moramos en un cuerpo de maldad, a andar conforme a tu voluntad directa, a tu perfecta voluntad agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor. Oramos por todos los hermanos, por todos los problemas, por las dificultades, no solamente en este aspecto circunstancial de este confinamiento tan largo que ya hemos estado viviendo, sino que también problemas de relaciones maritales, de matrimonio, Señor. Tú bien conoces las situaciones que se viven con nuestros hermanos y hermanas, para que tú les ayudes, Señor, para que tú les ayudes a comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Ayúdales, guíales, consuélales, y te rogamos, Señor, por aquellos que se vuelven realmente enemigos de tus hijos en sus propias casas, maridos, hijos inclusive, que se levantan como fieros enemigos de los creyentes. Oramos para que tú les puedas abrir el corazón, Señor. Tú puedes quebrantar aún el más empedernido corazón para salvación, como un día lo hiciste con el corazón nuestro. Oramos por salvación para estas personas que están en tinieblas y que no pueden entender el Evangelio. Tú ten misericordia y ábreles el corazón para salvación, Señor. Si tú quieres, lo puedes hacer. Oramos también por aquellos que sufren esta realidad, nuestras hermanas particularmente, de nuestra congregación, que lidian, que luchan, que perseveran, muchas veces en victoria, pero también en derrotas, estas situaciones tan dramáticas en sus propios hogares, para que las fortalezcas, Señor, les des sabiduría, les des la paz, que sobrepasa todo entendimiento,
para enfrentar estas adversidades tan tristes, tan desalentadoras, Señor. Oramos por todas y cada una de nuestras hermanas, no solamente de nuestra iglesia, sino que en todas partes que siempre recibimos testimonio de estas realidades tristes. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, porque nos consuela, porque nos exhorta, porque nos edifica, porque nos alimenta. Nos vamos alimentados de esta reunión y queremos, Padre, que nos ayudes a seguir meditando en esto y con mucho ánimo poder querer estar en la próxima reunión con nuestros amados hermanos. Muchas gracias, Señor. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.